Básicamente vamos a hablar hoy de un tema que se llama QFR análisis, y es debido a que recientemente el hospital adquirió una herramienta muy útil, como les voy a demostrar al principio. Entonces vamos a comenzar diciendo que desde mediados de los años 90, la angioplastía primaria se ha convertido en el tratamiento de elección de pacientes que presentan infartos agudos de miocardio con elevación del ST. Si un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST llega a un hospital, la primera opción que hay que ofrecer al paciente es que hay que llevarlo rápidamente a una unidad de cateterismo y hacerle una angioplastía. Si nosotros recibimos un paciente infartado en un hospital que no tiene posibilidad de realizar angioplastía, pero se encuentra cerca de un hospital que sí tiene angioplastía, la conducta correcta es trasladarlo de inmediato a ese hospital para que se le sea practicada una angioplastía. Y si estamos en un hospital donde no hay posibilidad de realizar angioplastía y está muy lejos de un hospital donde sí hay posibilidad de ofrecer angioplastía, entonces el tratamiento de elección en ese caso es administrar un fibrinolítico, sabiendo que en algún momento existe la posibilidad de que tengamos que transferirlo electivamente o de emergencia si detectamos de que hay fallo en la reperfusión. Como ustedes ven, todas las vías de preferencia terminan enviando al paciente a que se le haga a un paciente infartado que se le haga una angioplastia. Entonces, si nosotros recibimos un paciente con dolor torácico y con francos cambios de isquemia en el electrocardiograma manifestados por elevación del segmento CT, todos los que tenemos experiencia en leer el electrocardiograma sabemos que este paciente lo más probable es que tenga compromiso de una de las tres arterias del corazón llamada descendente anterior. El corazón tiene tres arterias siempre, así como la mano siempre tiene 5 dedos. La descendente anterior irriga la pared anterior del corazón. Cuando hay problemas de la descendente anterior, los cambios que nosotros vamos a ver va a ser de B1 a B2. Si hay problemas en la coronaria derecha, lo que nosotros vamos a ver son cambios en 2, 3 y ABF, que mira la cara inferior. Y cuando hay problemas en la otra arteria que se llama circunfleja, nosotros generalmente vamos a ver cambios en la derivación 1, en la derivación ADL, en B5 y B6 y a veces también en 2, 3 y ABF. Entonces, cuando un paciente se recibe en la emergencia con dolor torácico y elevación del segmento de CT en la cara anterior, vuelvo a repetir, la gente que tiene experiencia sabe que ese paciente tiene una obstrucción en la descendente anterior en el 99.9% de los casos. Entonces, este caso en particular que nos llegó con un infarto en abril de este año, le hicimos un cateterismo y lo que encontramos es que efectivamente el paciente presentaba una obstrucción importante en la arteria descendente anterior. Como ustedes están viendo aquí en el video, esta que está aquí, la arteria descendente anterior, aquí se mira la arteria de calibre normal. Posteriormente hay una obstrucción severísima de casi un 99% que pareciera que más bien la arteria está desprendida, el segmento proximal del segmento medio, y luego el flujo de sangre que corre es bastante lento. Esta paciente entonces fue llevada a procedimiento de cateterismo, comenzamos a hacer nuestro trabajo, avanzamos un filamento guía, avanzamos un balón para ir abriendo camino, posteriormente le instalamos un stent con el diámetro y las medidas según el diámetro de la arteria y la longitud de la lesión. Y después de que recibimos un paciente con esta lesión en la descendente anterior, el resultado que obtenemos es este, en el cual ya la arteria se encuentra completamente abierta, ya hay una obstrucción, ya mejoramos el flujo de sangre y logramos limitar el daño que la paciente estaba teniendo en su miocardio a raíz del infarto. Este aparatito que se llama stent es la prótesis más utilizada a nivel mundial y con procedimientos como el que acabo de mostrarles, los que nos dedicamos a hacer cardiología intervencionista a nivel mundial, hemos logrado salvar muchas vidas, hemos evitado que las mujeres, las esposas queden viudas y hemos evitado también que muchos niños hayan quedado pues huérfanos. Hasta aquí todo está bien, es una arma muy útil la angioplastía, mejoramos a los pacientes y les salvamos la vida. Como les decía, esta es de las prótesis más utilizadas a nivel mundial en el mundo de la cardiología. El problema es que, como es tan bueno, muchas veces en ciertos países se ha detectado que existe un sobreuso del stent. Este dato lo acabo de sacar del año antepasado en España, donde dice que el año pasado se colocaron alrededor de más de 100,000 stents en los hospitales españoles. Muchos les ha salvado la vida, pero existe el gran problema, y esto les repito, ocurre a nivel mundial, que hay otros que les instalan stent sin justificación médica. Entonces hay gente que le llama la atención a esto y dice, bueno, ¿cómo una cosa tan buena que salva vidas de repente pueda ser utilizado de mala forma
e instalarse sin justificación médica. Esto es un dato que vuelvo a decir, lo saqué de una revista médica de España, pero esto de que de repente se están instalando demasiados stents sin justificación ocurre a nivel mundial, ocurre en los Estados Unidos, ocurre en Latinoamérica, ocurre en Sudamérica, ocurre en África, ocurre en Europa y obviamente también ocurre en nuestro país. Y alguien dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se instalen stents que son tan buenos, que salvan vidas, pero de repente se instalan sin ninguna justificación médica? Una de las causas es esta. Les comentaba que el corazón tiene 3 arterias y dependiendo de los cambios que uno tiene en el electro, uno puede detectar si la afectada es la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja o la coronaria derecha. Resulta que el paciente que les acabo de mostrar que tenía su descendente anterior obstruida y que logramos colocarle un stent y logramos hacer un procedimiento exitoso y logramos salvar la vida y evitar daños en el paciente, cuando fuimos durante el cateterismo a ver la arteria coronaria derecha, encontramos que esa arteria tiene un diámetro de estenosis de 53%. La arteria no es normal, tiene una lesión de un 53%. Resulta que cuando nosotros analizamos esa lesión, nos damos cuenta de que, uno, el electro no tiene cambios en la cara inferior, que es donde debería haber problemas en pacientes que tienen obstrucciones o infartos de la coronaria derecha. Si nosotros partimos del hecho de que el electro no tiene cambios en la cara inferior, alguien puede decir, bueno, no importa que tenga 53%, no hay manifestación de infarto en el electrocardiograma, por lo tanto mi opinión es que ese paciente no necesita que le instalemos un segundo stent en la coronaria derecha, porque el electro es completamente normal. Y ese punto de vista es válido. Sin embargo, va otra gente que dice, bueno, pero yo pienso que si el paciente tiene un 53% de estenosis, de obstrucción de la arteria, ese paciente está en riesgo de que eventualmente pueda tener angina, pueda tener infarto, y yo soy del criterio que la única forma como no se debe colocar un stent es que nosotros encontremos que la arteria es completamente normal, como está en este segmento por acá. Entonces alguien dice, con una obstrucción de 53%, yo sí le pondría un stent. Entonces entramos en un problema muchas veces al momento de hacer cardiología intervencionista que se llama cómo hacer los análisis o los tratamientos de lesiones intermedias. Lesiones intermedias son aquellas que van desde un 40 hasta un 90% de obstrucción de las arterias. Cuando yo me formé, yo aprendí que las únicas lesiones de las cuales ameritaban que se le colocara un stent son aquellas lesiones que tenían obstrucciones mayor de un 60%. Pero hay escuelas a nivel mundial que consideran que los stents se deben colocar cuando hay lesiones de 50% más. Entonces, si con el aprendizaje que yo tuve, veo que hay alguien que le está colocando un stent a un paciente que tiene una obstrucción de 50%, para mí ese stent está mal indicado y se está haciendo un sobreuso innecesario de la colocación de stent. Hay otras escuelas, como les digo, el rango es bien amplio, entre 40 y 90%. Hay otras escuelas que únicamente usan los stent. Obviamente estamos hablando de pacientes que no están infartados con infarto agudo de elevación del ST, sino que como este caso se entró de chiva, por decirlo en hondureño, que también la coronaria derecha ha tenido lesión. Hay escuelas que solamente colocan stent cuando las obstrucciones son más de 70%. Si yo le mando un estudio a una persona, a un médico de otro hospital, y le digo que yo le puse un stent a una lesión de 60%, el médico que está acostumbrado a solamente tratar lesiones de 70% va a decir de que yo estoy sobreutilizando los stent y que les estoy poniendo stent de puro gusto a los pacientes porque no cumplo el criterio de 70%. Y también va a decir lo mismo del que le coloque stent a las lesiones coronarias que son de 50% más. Entonces, como ustedes ven, encontrar lesiones de este tipo, encontrar lesiones en arterias que no son las responsables del infarto, no son las responsables del episodio agudo del paciente, elevación del segmento CT, y que son lesiones que tienen un rango de obstrucción de entre 40 y 90%, de repente se vuelve un reto diagnóstico, porque ni es normal la arteria, pero de repente hay diferentes grados de obstrucción que llevan a motivar que haya gente que la trate y otra gente que la trate. Dependiendo de quién la trate, existe la posibilidad que mucha gente diga,
tal persona, tal médico le puso un stent a una arteria que no estaba dando problemas en ese momento porque tenía 50%, yo considero que ese stent está mal colocado y que se hizo un sobreuso del stent, y habrá otra gente que dice, esto que hizo el doctor es completamente correcto porque yo sí le pongo stent a lesiones de 50%. Entonces, como ustedes ven, encontrar lesiones intermedias de entre 40 y 90% de obstrucción en arterias que no son las responsables del infarto agudo del miocardio que tiene ese paciente, estas lesiones siempre representan un reto terapéutico porque muchas veces no sabemos qué hacer y depende mucho de ciertos criterios que el médico tenga. Entonces, les decía, si en ese paciente que acabamos de analizar, partimos del hecho de que el electro solo muestra cambios en la cara anterior, mucha gente dice, bueno, ya le pusieron un stent en la DA, el paciente se salvó. Yo con este electro no le pongo stent porque es la coronaria derecha y el electro dice que la coronaria derecha no tiene absolutamente ningún problema. Muy bien, es importante para nosotros los médicos que hacemos intervención estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos angioplastías de lesiones coronarias que no provocan isquemia, vuelvo a repetir, angioplastía de lesiones coronarias que no están provocando isquemia, no le estoy dando ningún beneficio al paciente y más bien eso de colocar stent en lesiones coronarias que no provocan isquemia se puede asociar a un aumento de la mortalidad. En vez de hacerle un favor al paciente, más bien lo único que estoy haciendo es aumentando el riesgo de complicaciones, deshacer lo bueno que hice al ponerle un stent a la arteria responsable del infarto y lo voy a hacer complicando al paciente porque lo voy a llevar a complicaciones por ponerle un stent que a lo mejor no está indicado en el otro lado, en la coronaria derecha. Pero también sabemos que si nosotros detectamos que hay una lesión intermedia que sí está provocando isquemia, tenemos que tratarla porque le estamos dando al paciente el beneficio de la revascularización. Entonces, como ustedes ven, es una cosa muy delicada muchas veces las decisiones, porque si nosotros tomamos una decisión mala, en vez de provocarle beneficio al paciente instalándole un segundo, un tercer stent, más bien lo único que nosotros estamos haciendo es dañando al paciente y exponiendo el riesgo de complicaciones y de muerte. Les mencionaba de que la Sociedad Europea de Cardiología considera que las lesiones intermedias van desde obstrucciones de un 40% hasta un 90%, lo cual es un rango bastante amplio y como les mencionaba anteriormente, se presta a muchas interpretaciones. Por suerte, desde hace tiempo se han estado utilizando ciertos métodos diagnósticos adicionales a solamente la imagen angiográfica. Se han utilizado ultrasonidos, se han utilizado intracoronarios, se han utilizado unos aparatos que se llama para realizar tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica es una cosa muy, muy buena. Le da uno una imagen de la arteria como el que la está viendo en vivo. El gran problema es que en Honduras nunca va a tener porque es una cosa demasiado cara. En Honduras hay muy pocos ultrasonidos intravasculares. Ninguno se está utilizando como debe de ser. Se utilizan muy poco precisamente porque eso le condiciona un gran gasto al paciente. Solamente la sonda para realizar un ultrasonido intracoronario está costando como $2,000 o $2,500. Entonces hay gente que no lo utiliza porque la gente no lo puede pagar. Hay otro método que es muy útil que se llama FFR, flujo de reserva coronaria. Y en este momento la Sociedad Europea de Cardiología estima que el flujo de reserva coronaria es el estándar de oro para determinar en lesiones intermedias que están entre 40 y 90%, determinar cuál es la severidad de la lesión en base a cuál es la función de estorbar el flujo de sangre dentro de la arteria. No solamente vamos a analizar qué grado de obstrucción tiene, sino que también a través del FFR se puede determinar cuánto estorbo está causando esa obstrucción al flujo de sangre dentro de la arteria, y entre más obstrucción al flujo de sangre exista, pues obviamente va a haber más posibilidad de que el paciente presente isquemia. El flujo de reserva coronaria básicamente funciona de esta cosa. Si esta es una arteria que es normal, que no tiene ningún tipo de obstrucción, la presión dentro de la arteria en el punto A va a ser exactamente igual a la obstrucción en el punto B. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obstrucción en el flujo de sangre desde el punto A hasta el punto B. Pero si en algún momento en una arteria nosotros encontramos que hay una placa de ateroma, la presión dentro de la arteria coronaria en el punto A no va a ser la misma dentro del punto B. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción, la cantidad de sangre que está pasando por esta área, que es la única que está permeable de la arteria, va a ser menor a como si estuviera normal,
y por lo tanto la presión intracoronaria después de la obstrucción va a disminuir. Entonces, lo que se estimula es que se determina cuál es la presión dentro de la arteria en el punto B, dentro de la arteria coronaria en el punto B. Se hace una relación con la presión dentro de la arteria coronaria en el punto A y se saca un índice que es el que se llama flujo, el FFR. El punto de corte es 0.80. Si nosotros hacemos medición de presiones en el punto B y lo relacionamos con la presión en el punto A, todas las arterias, todas las lesiones que tienen una relación, un FFR menor de 0.80 se consideran que sí están provocando isquemia y que por lo tanto ese paciente necesita que se le coloque un stent y se le haga una angioplastía. Sin embargo, si nosotros encontramos que la FFR da un valor mayor de 0.80, se considera que aunque haya una obstrucción del tipo, de una obstrucción del 40 al 90%, no importa, si tiene un FFR mayor de 0.80, se considera que esa obstrucción no está produciendo una isquemia importante, no está produciendo un estorbo importante al flujo de sangre intracoronario y por lo tanto al tener un FFR mayor de 0.80 ese paciente no necesita que se le instale stent. Entonces, como les estaba diciendo al principio, el FFR es el estándar en este momento para poder analizar lesiones intermedias como las que les estaba mostrando al principio. ¿Cuál es el gran problema con, esta es una, perdón, antes de eso, este es un esquema de cómo funciona el FFR. Se mete en el catéter, se mete una sonda que tiene un sensor de presión al final, en el tip, se mete la sonda dentro de la arteria coronaria, se mide la presión de la arteria después de la obstrucción y luego se mide la presión de la arteria antes de la obstrucción. Se hace una relación de las dos presiones y en este caso el resultado del FFR de 0.76 es menor de 0.80. Este método nos está demostrando que esta lesión sí está produciendo obstrucción importante al flujo de sangre intracoronario y por lo tanto este paciente amerita a que se le haga una intervención y que se le coloque un stent para que las presiones, para que la arteria quede lo más normal posible y las presiones se igualen tanto antes como después del estado de la lesión y el flujo de sangre se normalice. Como ustedes ven acá, según el American College de Cardiología, cuando no hay una evidencia clara de isquemia en una lesión, el FFR tiene indicación 1A para determinar la relevancia hemodinámica de las estenosis de grado intermedio. Entonces, no solamente se trata de ver, visualizar cuál es el grado de obstrucción, sino que también nosotros, para estar seguros de una lesión intermedia, en la cual no hay datos claros de isquemia, para demostrar si esa lesión intermedia está provocando problemas de isquemia, se puede utilizar el FFR y dependiendo del valor del FFR, entonces nosotros sí estamos autorizados o no para poder colocarle un stent al paciente. ¿Cuáles son las desventajas del FFR? Bueno, la desventaja es que es invasivo, porque yo tengo que meter una sonda dentro de la arteria coronaria para hacer las mediciones de la presión intracoronaria. Tengo también que utilizar medicamentos intracoronarios como que generalmente es la adenosina. La adenosina a veces se asocia con malestar en el pecho, sensación de presión en el pecho y también produce bradicardias. Hacer un estudio de FFR es sumamente caro. Yo calculo que hacer un estudio de FFR está costando alrededor de $3,000, $3,500 y además es un estudio que demanda bastante tiempo. Más o menos desde que alguien comienza a hacer FFR, comienza a medir las presiones intracoronarias hasta que finalice o obtiene el resultado, se tarda más o menos 1 hora. Entonces es un método útil para ayudarnos a tomar decisiones, pero como ustedes ven también tiene sus desventajas. Por suerte, desde 2014, unos tipos que son unos genios crearon un modelo computacional que se llama QFR, que es básicamente lo que hablamos ahorita. Posteriormente el doctor Echeverría les va a decir cómo funciona. Y con la buena noticia que se vio que el QFR tiene una relación cercana con los resultados de FFR. Las diferencias son de 0 a 0.06. Entonces se concluye que el QFR, que es el método que nosotros tenemos ahorita en el Hospital del Valle para analizar lesiones intermedias, es un procedimiento seguro, eficiente, muchísimo más barato para evaluar la severidad y el impacto en el flujo sanguíneo de las estenosis intermedias y que prácticamente es lo mismo que hacerlo con FFR, con las ventajas de que es más barato, no es invasivo y en manos experimentadas es muchísimo más rápido que hacer el estudio de FFR. Básicamente, como le va a mostrar el doctor Echeverría al final,
cuando uno hace un estudio de QFR, que es el que tenemos aquí en Hospital del Valle, básicamente lo que vamos a encontrar es esto, una reconstrucción tridimensional de la arteria, donde nos va a decir cuál es el grado de estenosis y al final lo que nos va a mostrar es cuál es la relación de presión antes y después de la arteria, e igual que sucede en FFR, si el valor que nosotros obtenemos es más de 0.80, ese paciente no necesita que le coloquemos un stent, pero sin embargo, si el valor que nosotros encontramos es menor de 0.80, ese paciente sí necesita que le coloquemos un stent. En el caso que les mostré, que se había encontrado que tenía una lesión de 53%, el valor que se encontró fue de 0.85 y ese paciente no necesita que se le coloque un stent. Entonces, como les digo, el FFR y en el caso nuestro el QFR nos ayuda a tomar decisiones más certeras por el bien del paciente. Estas son las ventajas que les mencionaba. Es más barato que con respecto al FFR, no se necesita adenosina intracoronaria, es mucho más rápido, en 15 a 20 minutos uno ya tiene el análisis completo de la arteria. Se utiliza menor radiación obviamente y no se necesita insertar guías dentro de la arteria. Los datos que nosotros tenemos de estudios que se han hecho siempre están demostrando que bien hecho el QFR, que es un modelo de computadora, es exactamente igual que hacer FFR. Los resultados que uno tiene son prácticamente los mismos con las ventajas que les había mencionado. Se han hecho un montón de estudios, solamente les voy a mostrar rápidamente varios de los que se han hecho, donde se demuestra de que el QFR, que como les repito es un modelo de computadora, es exactamente lo mismo que hacer el FFR y que es útil, es una modalidad no invasiva y que nos ayuda al diagnóstico del significado funcional de lesiones intermedias de las arterias coronarias. Inclusive hay mucha gente a nivel mundial, como el doctor Morton Kerr, que es algo así como el Bramwell de la cardiología intervencionista en Estados Unidos, en un congreso que se llevó a cabo el año pasado, le preguntaron si el QFR, que es el método que nosotros tenemos aquí en Hospital del Valle, en algún momento va a reemplazar a la FFR. Él dice que sí, eventualmente lo va a hacer. Obviamente siempre van a ser casos en los cuales no va a ser posible hacer QFR y siempre va a ser necesario hacer FFR, pero con el tiempo pareciera ser que el método de elección, por la simpleza que representa y porque prácticamente da los mismos resultados con FR, va a ser el QFR. Ahorita también se están llevando varios estudios, el FAVOR 3, que es en Europa y Japón, donde están otra vez midiendo a más grande escala con una gran cantidad de pacientes, QFR versus FFR para demostrar básicamente no inferioridad. El FAVOR 13 también se está llevando a cabo en China, también están midiendo cuál es la utilidad del QFR versus la práctica diaria de analizar solamente angiografías, y lo que ellos quieren en este estudio, el objetivo es demostrar la superioridad del QFR contra solamente la imagen angiográfica de las obstrucciones. Obviamente habrá ciertos casos, como el doctor Echeverría les va a comentar al final, de que no se puede realizar el QFR. Por ejemplo, en pacientes que están en FA no se puede realizar, en pacientes que están muy hipotensos, obviamente en pacientes que están infartados, porque uno lo que va a tratar de hacer es abrir la arteria responsable de infarto. No se puede utilizar también en pacientes que están muy taquicárdicos, en pacientes que tienen lesiones ortostiales, que ya han tenido operación de corazón abierto, o en pacientes que están obstruidas y que llenan por circulación colateral, que hay mucho overlap, o sea que hay mucha mezcla de ramas de las arterias, y obviamente también en pacientes a los cuales no se ha aplicado nitroglicerina intracoronaria, que es el primer paso para poder hacerlo. Entonces, esta es básicamente la base teórica de la nueva herramienta que nosotros tenemos en el hospital. Ahorita a continuación el doctor Echeverría les va a hablar de casos prácticos para que ustedes vean mejor y se puedan hacer una idea de cómo funciona esta herramienta. Hola, hola, muchas gracias, doctor Max Aguilar, por esta charla tan educativa, tan importante. Les recordamos a todos los participantes que pueden ir ya poniendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat para que al final de nuestras charlas pues podamos darles lectura y pasar a la parte de preguntas y respuestas por parte de nuestros expositores. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra charla. Y vamos a invitar
y darle paso al doctor René Echeverría, cardiólogo intervencionista, parte del staff médico Hospital del Valle. Así que bienvenido, doctor Echeverría, es suyo el podio. Hola, muy buenas noches a todos. Fue un placer estar aquí compartiendo con ustedes, contentos con esta nueva técnica que disponemos actualmente en nuestro hospital. Creo que, si no me equivoco, a nivel centroamericano creo que somos los pioneros en esto, somos los primeros, es lo que pienso, pero hasta donde hemos investigado con el doctor Aguilar. En este momento pues voy a compartirles la transmisión. Denme un segundo, por favor. Bueno, como ya el doctor Aguilar habló con todos ustedes, pues ahora me toca a mí hablar de la parte práctica, de lo que bien pues ya el doctor Aguilar ha comentado. Pues las limitaciones, o sea, el estudio es súper bueno, pero tiene pequeñas limitaciones. Uno, pues para hacerlo siempre es necesario tener 2 imágenes angiográficas. A partir de estas 2 imágenes angiográficas, pues podemos hacer una construcción tridimensional, ¿verdad?, del vaso, y eso tiene que tener ciertos requisitos. Entre ellos es que entre cada una proyección y la otra que nosotros hagamos, pues tiene que haber una distancia de más o menos 25 grados. Eso pues nosotros lo vamos graduando con nuestro angiógrafo que tenemos en el hospital. Y lo otro, que la QFR, como bien lo mencionó el doctor, no se ha utilizado en arterias que no son coronarias y tampoco es útil en pacientes pediátricos. Pues esto pues ya lo acaba de mencionar Aguilar en la última diapositiva, pues no creo necesario volverlo a mencionar. Y cuando decimos nosotros, por ejemplo, que este paciente no se podría realizar una QFR. Uno, cuando no hemos administrado nitroglicerina sistémica o intracoronaria, porque a veces nos ha tocado que el paciente, por desgracia, en las 48 horas previas, dentro de las 48 horas previas, ha utilizado sildenafil o cualquiera de sus familiares, y entonces en estos pacientes no se puede. Ya todos sabemos que no se puede utilizar nitroglicerina con ningún tipo sildenafil o similar a ellos. 2, cuando hay demasiada superposición entre los vasos, que no encontramos las proyecciones que necesitamos para hacer la QFR, no hay muchas ramas que se estén intercruzando. O 3, cuando hay demasiado acortamiento, entre una o ambas adquisiciones de las arterias coronarias. La buena noticia de todo esto es que el análisis solo requiere 9 pasos. ¿Verdad? En 9 pasos, al final, nosotros vamos a tener un análisis fisiológico cuantitativo de lo que es el vaso coronario. El paso después va a ir describiendo de uno en uno los pasos, pero para que acá los vean ustedes, lo primero que se hace es la selección de la serie, se selecciona el fotograma, se hace una corrección de la compensación, que nosotros ya les voy a explicar qué es eso, hacemos una línea trayectoria, contorno, correspondencia, referencia, flujo y el QFR. Entonces ahora vamos a la acción. El paso número 1. El paso número 1 es la selección de la serie. ¿Cuál es el objetivo de este paso? Obtener 2 imágenes que sean apropiadas para analizar el vaso. Siempre se debe colocar nitroglicerina antes de la adquisición. Y es muy importante que las imágenes, cuando nosotros hacemos la inyección en la coronaria, tienen que tener al menos 3 ciclos cardíacos para poder tener pues diferentes ciclos en los cuales nosotros podemos escoger de cada uno de ellos, a ver cuál es el que más es adecuado para poder hacer la QFR. Siempre, como les mencioné al inicio, debe tener una separación en grados, de unos 25 grados entre una y la otra, y hay que evitar el entrecruzamiento del vaso. Y para cada vaso coronario, aquí ya no estamos invitando el agua tibia, ya están descritas cuáles son las proyecciones que se necesitan. Entonces acá ustedes tienen las proyecciones, entonces podemos ver la primera vista y la segunda vista, entonces podemos ver que para el tronco principal y para la descendente anterior, utilizamos estas proyecciones. Para la arteria descendente anterior y diagonal utilizamos estas proyecciones. Para la circunfleja y la OM1 utilizamos estas proyecciones. Y para la coronaria derecha utilizamos estas proyecciones. El programa, cuando uno lo abre, ¿verdad?, está haciendo el análisis, es lo primero que le muestra como una especie de recordatorio de qué es lo que tenemos las proyecciones que tenemos que buscar. La otra parte es la selección del fotograma.
En este pase, lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar la imagen de la arteria coronaria en la cual está exactamente al fin de diástole. ¿Por qué al fin de diástole? Porque este es el periodo donde hay mayor llenado del vaso coronario. Acordémonos nosotros que las arterias coronarias se llenan en diástole, no en sístole, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que hacer tanto en la imagen número 1 como en la imagen número 2. En algunos centros en los cuales se cuenta con polígrafo, vamos a poder obtener nosotros esta imagen, ¿verdad? En lo cual para nosotros los que hacemos esto, pues va a ser mucho más fácil escoger el momento en el cual se hace el momento del mayor llenado, el fin de diástole, ¿verdad? Para en este caso, pues acá es señal. El paso número 3 es la corrección de compensación. ¿Qué significa esto? Acá lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un punto anatómico el cual sea coincidente con las en las dos vistas. Entonces así les sirve al software para saber cómo están relacionando las dos imágenes entre sí, para así poder hacer la reconstrucción tridimensional del vaso coronario. Luego hacemos lo que se llama la línea de trayectoria. En esta fase lo que hacemos nosotros es que escogemos el punto inicial de donde vamos a analizar el vaso contra el punto final. Usualmente tenemos que utilizar lo más proximal en el vaso, preferiblemente en el óseo del vaso, y pues en la parte distal, pues que no sea tan distal a la lesión, pero que haya un área que tenga coronaria sana, porque ya van a ver ustedes por qué razón más adelante. Tiene que obviamente elegirse un trayecto que sea visible, y posteriormente, una vez que nosotros elegimos los contornos, colocamos los puntos, el software automáticamente va a detectar los contornos como ustedes lo ven en esta diapositiva. Entonces ven que en este punto, acá tenemos el punto inicial, ¿verdad? Y acá tenemos el punto final. Vean ustedes que aquí en el punto final uno siempre tiene que utilizar una referencia anatómica. Nunca, pero nunca debemos utilizar nosotros, nunca debemos utilizar nosotros el catéter. Siempre tenemos que utilizar, para hacer el punto inicial, utilizar un punto anatómico. Por ejemplo, en este caso, pues hay una ramita aquí, o en este punto que estamos en la mera cruz de la coronaria derecha. Entonces el software prácticamente va a hacer lo mismo al otro lado, ¿verdad? Y vamos a ver el punto inicial en la segunda vista y el punto final en la segunda vista. Entonces, esto que ustedes ven en amarillito acá, puede ser lo que el software está haciendo solito. Él detecta los contornos. Después vienen los contornos. En ese contorno, lo que pasa ahí es que lo que hace el software es que nos amplifica 40, 50 veces la imagen para que nosotros podamos escoger cada uno de los contornos y podamos escoger escoger los puntos y no equivocarnos en los sitios, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en los contornos puede haber una ramita ahí que nos puede alterar después la medición, o puede ser de que haya algún artefacto que nos pueda alterar ¿cómo se llama? La adquisición, porque estos pasos son esenciales, porque de esto realmente va a depender lo que sigue. Si nosotros hacemos mal esta parte, pues entonces lastimosamente se echó a perder todo el estudio, porque no vamos a obtener el arma terapéutica que tenemos, ¿verdad? O sea que si por ejemplo no lo hacemos bien, esto no se va a comparar nunca con la FFR, como ya anteriormente lo expuso el doctor Aguilar. Posteriormente vemos la correspondencia. ¿Qué significa eso? Cuando hacemos la correspondencia, y eso es una cuestión del software, que ve de que en las dos proyecciones todos los contornos de un lado correspondan con todos los contornos del otro lado. Entonces, por eso en este cuadrito ustedes ven, esto es lo que nos ayuda a nosotros a saber si hay una adecuada correspondencia entre los dos vasos, ¿verdad? La línea amarilla es un vaso y la línea azul es otro vaso. Entonces acá ya el software mismo nos hace una reconstrucción bidimensional. Por ejemplo, en este caso podemos ver de que ya pues este vaso muestra tres lesiones, perdón, una aquí y otra aquí. Posteriormente tenemos que tener una referencia. ¿Por qué? O sea, esto lo tenemos que comparar contra algo, porque lo que estamos viendo son lesiones y obviamente pues ahí pues el vaso está alterado. Entonces tenemos que buscar una referencia que sea proximal y una referencia que sea distal. Entonces, por una fórmula matemática especializada de este software, él calcula
hace los cálculos, perdón, de todo lo que es el QFR. Entonces siempre obtenemos una referencia que tenemos que agarrar el tejido que es sano, así como ustedes lo ven en este punto, o que es sano como usted lo ve en este punto y en este punto. Obviamente, si uno mira la correspondencia, pues vemos dónde está haciendo la correspondencia, y pues ya aquí, una vez que hemos detectado la correspondencia, donde dimos nosotros de dónde están las lesiones, esta línea roja que ustedes ven aquí es el contorno donde tendría que ir el vaso. Eso pues una reconstrucción que lo hace el software, y eso depende mucho de los contornos que nosotros hicimos, ¿verdad? Tanto aquí como aquí. Entonces, con respecto a eso, pues ya se hace esta reconstrucción bidimensional. Entonces, aquí pues ya más o menos vamos a tener nosotros una referencia de cuánto es el diámetro, ¿verdad? Del vaso. Nuevamente aquí podemos ver otro ejemplo de diferentes vasos, ¿verdad? Aquí vemos una arteria del segmento interior, cómo se hace la correspondencia desde el principio, de cómo se cogieron los puntos hasta cómo ya una vez los puntos escogidos, y pues ya vamos en el paso número 7, que ya casi vamos a terminar. Luego en el paso número 8 es el flujo. El objetivo de este paso es analizar o seleccionar los parámetros necesarios para realizar un QRFR. Necesitamos primero escoger el tipo de vaso. El software pues tiene una como ruta que hay que seguir. El software le dice a uno, ¿se trata del tronco principal o de la arteria segmento anterior, o se trata de otra arteria? Otra arteria es, llámese diagonal, llámese septal, llámese circunfleja, o M1, arteria del surco, coronaria derecha, cualquiera que no sea ni descendente anterior, ni tampoco sea tronco. ¿Por qué razón es así? Porque de eso depende de la cantidad de sangre que pasa por los vasos. Obviamente, como la arteria descendente anterior y el tronco es lo principal que nosotros tenemos, sabemos que pues la parte izquierda del corazón del 60% de la circulación coronaria, y de eso 40% de la descendente anterior. Entonces los flujos son completamente diferentes, Entonces por esa razón, la parte del flujo lo hacemos diciendo qué tipo de vaso estamos haciendo. Esta forma de QFR hay dos formas de hacerlo, ya sea con QRS fijo, con flujo fijo, o con QRS con flujo con contraste. La diferencia entre el fijo y el contraste, que el fijo pues lo va a dar la máquina inmediatamente que hemos terminado el análisis, y el contraste nosotros tenemos que buscar el punto final del segmento analizado y el punto proximal del segmento analizado, y eso es un poco más específico y más cercano a la FFR. Entonces acá, por ejemplo, este es un ejemplo de un QFR con contraste. Pues acá ya se terminó, pues ya se hizo aquí en la parte distal, pues ya se vio cuál es el punto distal, y acá cuál es el punto proximal, y entonces una vez que hicimos eso, pues ya vemos cómo la máquina pues nos da todo el segmento analizado. Como ustedes pueden ver acá, pues todo esto empieza de este lado, termina acá, pues ya aquí ya está, en esta diapositiva, pues ya estamos al final, lo vamos a ver mucho mejor en el video que les traigo más adelante, donde ya pues prácticamente se hizo el análisis. Una vez que se ha hecho eso, ya viene el paso número 9, que es la QFR. En este paso pues ya obtenemos el QFR, ya sea por flujo o ya sea por contraste. Además, en este paso el software analiza todo el segmento que analizamos, ¿verdad? Y nos indica la cantidad de lesiones que hay, el porcentaje de lesiones, el diámetro máximo, el diámetro mínimo, la longitud de las 2 lesiones, 3 o 4 lesiones que hayan, todo. Entonces acá realmente nos da mucha información, porque vemos cuánto da la longitud, o sea que nos serviría a nosotros como para escoger el stent, el tamaño del stent, nos da el diámetro para escoger el grosor el diámetro del stent, ¿verdad? Y nos dan todas las lo más cercano, es como que estemos viendo el vaso por dentro. Entonces facilito, pues ya sabemos nosotros, el vaso por dentro mide tanto, tiene una longitud de tanto, un diámetro de tanto, proximal, distal. Entonces así pues nosotros podemos escoger el stent adecuado para el paciente que se está tratando. Como ustedes pueden ver acá, pues el software en este caso pues tiró las 3 lesiones que había mencionado, una lesión, 2 lesiones, 3 lesiones. De estas pues la significativa prácticamente es esta, porque ya en estas dos pues no hay un QFR tan alto. Y ven ustedes que el QFR en ese caso ejemplar solamente es de 0.74, por lo tanto hay que tratar al paciente. Ya una vez que terminamos eso, pues ya finalizamos el informe, ya pues la máquina ya nos dice, bueno señores,
Ya tienen ustedes el QFR, ya saben dónde tienen que colocar el stent. Miren ustedes desde dónde empieza la lesión y hasta dónde termina, pues vean si van a cubrirlo todo, porque por ejemplo acá probablemente aquí también se necesita porque tiene un QFR 0.78 en media. Si nosotros analizamos acá, esto da .98, o sea que aquí no se necesita y aquí tampoco se necesita porque nos da .91, solamente el cemento que vamos a tratar va a ser stack. Entonces con eso pues nosotros podemos utilizar stent en una forma adecuada a los pacientes, porque como bien lo dijo el doctor Aguilar, no podemos abusar de los stent. Aparte de eso, pues aumentan los costos del paciente y aparte de eso, pues las cosas que no se necesitan en el cuerpo sobran. Y cuando algo sobra, afecta. Entonces mejor no hacer más de lo que se debe de hacer. Posteriormente de eso, pues tenemos un informe en el cual se da todo el análisis, nos da toda la información de todo lo que se hizo, todos los diámetros, etcétera, en un informe que consta aproximadamente de unas 6 páginas, lo cual pues se le junta al informe del cateterismo cardíaco que se le hizo al paciente. Ahorita pues les voy a presentar un video de lo que es el QFR. En esta primera parte donde están viendo ustedes acá, pues acá estamos analizando las 2 imágenes, ¿verdad? Traté de hacerlo un poquito acá. Me tardé un poco porque lo que estoy haciendo acá es demostrándoles aquí en la parte de abajo que estamos escogiendo la imagen. Eso significa eso, que estoy escogiendo la imagen adecuada para hacerle al paciente. Aunque ya la escogí, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan de cómo se hace, que uno en la parte de abajo, en las ventanas inferiores, pues uno escoge las imágenes. Entonces, una vez que nosotros hemos escogido las imágenes, sabemos cuáles son las adquisiciones que tienen una diferencia más de 25 grados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí cuáles son los grados de este comparados y vemos de que sí, se cumple con los criterios. Entonces seleccionamos las series, ya confirmamos de que colocamos nitro, ¿verdad? Y posteriormente empezamos a hacer el análisis. Acá pues vamos a buscar el segundo paso, que es el fin de diástole, ¿verdad? Acá lo tenemos pues ya señalizado. Acá lo que estoy haciendo es un ejercicio para que nosotros veamos cuál es el mejor sitio, ¿verdad? Acordarse que en cada uno de estos azules es donde es el fin de diástole, en los 2 vasos. Lo hacemos primero con uno de los vasos, evitando sobre todo la superposición de los vasos, porque la superposición nos puede afectar el análisis. Vean ustedes cómo se está buscando despacito el mejor sitio donde haya ninguna superposición hasta que finalmente se encuentra para poder hacer un adecuado análisis del vaso del paciente. Ya una vez que hemos escogido en la vista número 1, que es esta, cuál es el sitio, vamos a proceder a escogerlo en la vista número 2. Ahí pues lo que estoy haciendo yo es tratando de ejemplificar cuál es el mejor punto donde se mira la mayor cantidad de vasos, donde se mira el fin de diástole del paciente. Pues entonces, en ese punto pues ya escogí ese, y en este otro lado pues solamente lo cuadro para que corresponda con la primera vista que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Se miran cada uno los fines de diástole, entonces se verifica cuál es el mejor de todos ellos, y una vez que estamos seguros de que eso es, seguimos al siguiente paso. Ya en este siguiente paso lo que vamos a hacer nosotros es escoger el punto anatómico, ¿verdad? Entonces, una vez que vemos el punto anatómico del paciente, lo escogemos de que sea el mismo punto en el vaso de la izquierda, que es el vaso número 1, como en el vaso número 2, ¿verdad? Con esa crucita que ven ustedes ahí, nosotros podemos con el software colocarlo exactamente en el punto que necesitamos. Una vez que ya localizamos el punto exacto, ¿verdad? Para que el software se dé cuenta y se dé una imagen cómo están relacionados los vasos, agarramos el punto inicial y el punto final. Como ustedes se pueden ver acá pues escogí el punto inicial, que es el origen de la arteria, y el punto final donde sale esta pequeña diagonal. Hago lo mismo en el otro vaso, para que así el software me dé los contornos. Acá pues ya estoy viendo los contornos. Acá estoy corrigiendo donde estoy corrigiendo ustedes en esa primera corrección, se miraba grandote el vaso, pero no es que estaba grandote, sino que había un vasito que salía ahí, eso hay que corregirlo. Después vamos a ver ahí en la parte de arriba, que se mira como que el vaso es delgado, y no es que es delgado, sino que es un artefacto, entonces hay que ir corrigiendo la imagen del vaso para tener un adecuado análisis. Ya una vez que terminé, que estoy contento con lo que hice acá al lado izquierdo, pues procedo a hacer lo mismo con el lado derecho, ¿verdad?
Y pues ahí lo mismo, nuevamente lo mismo, siempre hay que tener en cuenta eso, que siempre pueden haber como partecitas que se van más allá de donde se tienen que ir, pero es porque ahí sale el bombacito, y es lo que tenemos que fijarnos bien. Por eso es que esto se amplía bastante para poder hacer un adecuado análisis. Entonces vemos ahí que todo corresponde, ya verificamos. Entonces ya aquí nos hizo, vamos a ver la correspondencia. Ustedes pueden ver acá en la parte derecha que hay una adecuada correspondencia del vaso. Prácticamente se mueven de la misma forma las dos líneas, tanto la azul como la amarilla. Y acá, pues, en esta ventana que estoy moviendo aquí, ven cómo uno puede mover el vaso, ponerlo en diferentes direcciones, porque esto es una construcción bidimensional, ¿verdad? Ya una vez que ya estamos, eso es para demostrarles que todo lo que se puede mover, desde cómo lo podemos ver, de diferentes ángulos, ¿verdad? Eso es pura demostración. Vamos a la siguiente parte, que es la referencia, donde puede ser en forma automática, como está aquí, o esto lo tira el software, o si no, yo escojo la referencia. Por ejemplo, acá, pues yo voy a escoger la referencia, ¿verdad? La que yo crea conveniente. Por ejemplo, aquí le cambié porque había una curva ya distal. Hay que buscar segmentos que son rectos, ¿verdad? Y no hay que buscar segmentos que tengan mucha diferencia proximal y distal, ¿verdad? Y una vez que estoy tranquilo en esa parte, seguimos con la siguiente parte, y aquí ya noté el QFR. Este es el QRF fijo, ¿verdad? Entonces aquí nos dio más o menos 0.75, obviamente, menos de 0.80 hay que tratarlo. Entonces sabemos que esa lesión que está ahí va a necesitar tratamiento. Entonces, nuevamente, esto que lo estoy moviendo ahí es para que ustedes vean de que es puro, o sea, cómo se mira tridimensionalmente, ¿verdad? El vaso es como que uno pues esté jugando con él y viéndole todos los lados, ¿verdad? A veces, en algunas ocasiones, nos podría servir como para saber qué es lo que vamos a hacer, cuál es el siguiente paso, cómo vamos a escoger el stent. Acá lo que estoy haciendo es haciendo el QFR, pero con contraste. Como ustedes se fijaron, me fui a la parte distal a ver dónde termina el flujo del segmento analizado, ¿verdad? Eso lo hago a través de estas flechitas que están acá abajo, y pongo cuál es la imagen proximal para la imagen. Una vez que he hecho eso, pues ya tengo todos los segmentos, ya tengo la longitud de la lesión, que dice que es de 22 milímetros. Ya vi que el diámetro luminal mínimo es de 1.1, el QFR es de 0.75, el mayor diámetro del vaso es de 3, el menor diámetro es de 2.8, o sea que probablemente aquí lo que voy a hacer es colocar un stent 3 por 24 o por 26, ¿verdad? Entonces ya tenemos qué es lo que voy a hacer con este paciente, ya tenemos, y vamos a la siguiente fase, que ya pues ya me dice todo lo que ya necesita saber. Vean ustedes, como mencionaba el doctor Aguilar, este que tiene este vaso es de 59%. Sin embargo, tiene un QFR de 0.75, o sea que ese 59% realmente es significativo, fisiológicamente significativo. Por lo tanto, esa lesión, aunque tenga 59%, tenga menos de 60, hay que tratarla. Aquí pues es una imagen de cómo está el informe que uno le presenta a las personas, o sea, o a la compañía de seguros. Seguramente más adelante van a estar pidiendo esto, ¿verdad? Para como detenernos y que no abusemos de la utilización de stent, ¿verdad? Porque obviamente cada stent significa más gasto, ¿verdad? Y ven ustedes como en el informe es todo completo, que eso pues esto lo bueno que es reproducible, esto lo pueden llevar a cualquier otro país, se le puede dar el video al paciente en un DICOM, lo puede hacer otro médico en otro lado, siempre y cuando esté entrenado y tenga el software, y decir, bueno, sí tienen razón los doctores de Honduras, de Centroamérica, entonces ellos sí están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, es el video que yo les tenía preparado, ¿verdad? Y por último, siempre me gusta finalizar con un pensamiento, por ejemplo, este pensamiento de George Bernard, el cual dice que el progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Entonces, esto habla mucho de que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que aceptar que vienen cambios, tenemos que aceptar de que lo que ayer era bueno, hoy puede ser malo, ¿verdad? Por ejemplo, antes sabíamos de que todos los demás de 60% le poníamos stent, no todos se le puede poner stent. Antes
a los de a menos de 60%, uy, ¿cómo se le va a poner un stent? Ahora sí sabemos que sí se puede, ¿verdad? Hay estudios, muchos estudios que